¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Medicina en Minutos. Vamos a continuar con nuestro temario de anatomía. En este caso, en esta ocasión, vamos a ver la posición, planos y movimientos anatómicos. Hablemos acerca de la posición anatómica. La posición anatómica pues es una posición constante que nos va a ayudar a garantizar que no haya ambigüedad para que nosotros podamos estudiar anatomía del cuerpo humano. Esta va a ser con el individuo de pie, la cabeza, la mirada y los dedos dirigidos hacia adelante, los brazos adosados, es decir, juntos a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Y pues los miembros inferiores van a estar juntos con los pies en paralelo. Vamos, por ejemplo, aquí Kiko, pues podemos observar que no está en una posición anatómica, ¿verdad? Le falla absolutamente todo. Vamos a tener que la mirada está como perdida, ¿no? No está ni siquiera para enfrente. Los brazos están mal puestos, igualmente los pies, pues los tiene todo torcidos. Como si en una posición anatómica adecuada, pues así como lo estamos viendo en este dibujo, nuestra mirada y la cabeza va a estar hacia enfrente, nuestras palmas igualmente van a estar hacia enfrente, nuestros miembros superiores van a estar adosados al cuerpo y pues nuestros miembros inferiores van a estar igualmente juntos y también van a estar los pies en paralelo. En cuestión de los planos anatómicos, vamos a ver que tenemos 4 básicos. El medio, el sagital, el frontal y el transverso. Obviamente estos cuadros o planos anatómicos van a ser líneas imaginarias que nosotros vamos a poner en el organismo, que nos van a ayudar a regionalizar adecuadamente a nuestro organismo. Muchos se confunden por ver tantas líneas, pero poquito a poquito vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Eje craneocaudal y esas cosas bien raras, ¿no? Vamos a empezar con el plano sagital medio. Bueno, el plano sagital medio va a ser un eje vertical, es decir, va a ser de arriba hacia abajo, sagital, y pues va a estar longitudinalmente al cuerpo. Y bien importante para poderlo diferenciar de los otros planos, va a ser que va a dividir el cuerpo en dos mitades iguales, una derecha y una izquierda. Aquí en este esquema podemos observar que hay un eje cráneo-caudal, es decir, que va del cráneo para abajo, y un eje antero-posterior. Recordemos, recordemos que antero es adelante y posterior es atrás. ¿Sale? También se le conoce como eje dorso-ventral. Pero este dorso-ventral, estos términos son más usados cuando hablemos de anatomía de la cabeza, del cráneo. Como Trunks, miren aquí, Trunks le hizo un corte sagital medial a Freezer, miren, aquí está. Dividió el cuerpo en dos partes simétricas, dos partes iguales. Continuamos con los planos sagitales, este es diferente del sagital medio. Es paralelamente al plano medio. Nosotros vamos a ubicar el sagital medio que vimos anteriormente, es decir, cuando partimos el cuerpo en dos partes iguales, en una parte derecha y en una parte izquierda. Y es como si tú hicieras unos cortes en una cebolla. Pones el tallo, imagínate que es la cabeza, y vas a hacer unos cortes de la cabeza hacia la cola. ¿Sí? Todos van a ser sagitales y pues van a quedar en rodajas. Así son los planos sagitales. Cuando hablemos de un plano frontal, también nos podemos referir a él como plano coronal. Igualmente son verticales, es decir, van de arriba hacia abajo. Y el ángulo va a ser recto con el plano medio. Y divide dos partes, pero en dos partes diferentes. Y va a ser una parte anterior, o también llamada frontal, y una parte posterior, o llamada dorsal. Igualmente aquí tenemos a nuestro individuo, donde vamos a tener su eje cráneo-caudal y vamos a tener un eje lateral, es decir, de izquierda a derecha, y es como si lo partieras en dos, quedando una parte adelante y una parte atrás, pero en anatomía la vamos a llamar parte anterior y parte posterior. El plano transverso. Este va a ser un plano horizontal, ¿sí? Es un plano horizontal y divide en dos partes, igualmente van a ser partes diferentes. Va a ser una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Como si cortaras a la mitad a la persona, ¿sale? Aquí vamos a tener nuestro eje antero-posterior o nuestro eje dorso-ventral, o para familiarizarnos, nuestro eje adelante-atrás, y también vamos a tener nuestro eje latero-lateral o de izquierda a derecha.
Este plano transverso también se le conoce como plano axial. Recuerden que va a dividir el cuerpo en dos partes diferentes, una parte superior y una parte inferior. Aquí ya podemos ver mejor nuestros planos. Aquí vamos a tener un plano medio sagital. Dijimos que dividía en dos partes iguales a nuestro organismo, es decir, una parte derecha y una parte izquierda. Pero también tenemos varios planos sagitales. Recordemos que es como si fuera una cebolla, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos varios cortes de arriba hacia abajo, es decir, en un eje cráneo-caudal, obtendríamos planos sagitales. Pero no nos vamos a limitar solamente en eso. Si nosotros vemos también nuestras secciones, como por ejemplo la mano, van a tener sus planos medios, es decir, van a dividir a la mitad en dos partes. En este caso no pueden ser iguales porque de este lado tenemos el pulgar y de este lado tenemos el dedo pequeñito, ¿verdad? Igualmente el plano medio del pie también puede tener un corte pues sagital, ¿sí? Igualmente vamos a tener nuestro plano frontal, que dijimos que se llamaba plano coronal igualmente, donde tenemos que nuestro cuerpo se divide en dos partes diferentes, una anterior y una posterior, adelante, atrás. Y el plano transverso, también llamado plano axial, podemos ver que divide en superior y en inferior a nuestro organismo. Igualmente notemos que obviamente este individuo está parado o está posicionado anatómicamente, en su posición anatómica, mirada hacia el frente, los miembros superiores van a estar pegaditos, nuestra palma va a estar hacia adelante, nuestros miembros inferiores van a estar juntos y los pies van a estar en paralelo. Y tenemos un plano frontal o también coronal de los pies. Dijimos que también podemos tener planos sagitales, planos coronales o incluso transversales de diferentes secciones del organismo. Tenemos secciones. Estas secciones forman parte de nuestra regionalización del cuerpo. Tenemos tres secciones básicas: la sección longitudinal, la sección transversa y la sección oblicua. En cuanto a nuestra sección longitudinal, va a ser a lo largo o paralelamente el eje de largo del cuerpo, es decir, va a ir de arriba para abajo, tomando en cuenta el largo, ¿sí?, del cuerpo. Nuestra sección transversa va a estar en un ángulo recto con el eje longitudinal, es decir, como si lo partiéramos por la mitad. Y la sección oblicua, pues no van a seguir los planos anatómicos, es decir, es un corte, ahí se va, es un corte que no va a seguir las reglas anteriores y más o menos se ven así. Tenemos una sección longitudinal donde tomamos en cuenta a lo largo del organismo. Aquí tenemos un corte longitudinal o una sección longitudinal. Tenemos una sección transversal, que aquí tomamos el largo y aquí tomamos el ancho, y simplemente la sección oblicua, que es un corte que no sigue las reglas anteriores. Continuamos con los términos de movimiento. Vamos a tener todos estos términos de movimiento y los vamos a entender cada uno de ellos. En anatomía vamos a tener varios términos. El primero vamos a ver flexión y extensión. Cada uno de los movimientos que vamos a ver van a ser opuestos entre sí. Los vamos a ver por pares. En este caso tenemos flexión y extensión. Cuando veamos en los libros, en la literatura o nuestro profesor nos hable de flexión, estará hablando de un doblamiento, una disminución del ángulo entre los huesos, y generalmente va a ser en dirección anterior. Dijimos que anterior era exactamente, era hacia adelante, excepto la rodilla, ¿sale? La flexión, para que más o menos se vayan familiarizando, pues es el movimiento normal o el doblamiento normal de nuestros huesos, ¿sí? Es decir, acortamos el ángulo. Veamos aquí por ejemplo a Broly, sus brazos están en flexión, ya que está disminuyendo el ángulo entre sus dos huesos del brazo y del antebrazo. Mientras que la extensión va a ser su opuesto, va a ser un enderezamiento, va a ser un aumento entre los ángulos de los huesos y generalmente es en dirección posterior, menos la rodilla. Por ejemplo aquí Broly, tenemos sus brazos, ya no están en flexión, están en extensión. Vamos a ver con unas imágenes más bonitas. Tenemos aquí por ejemplo un ejemplo de extensión y un ejemplo de flexión, ¿sí? Igualmente aquí tenemos una extensión y una flexión, es decir, una disminución del ángulo entre los huesos, un aumento entre el ángulo de los huesos. Aquí tenemos lo mismo, como en el caso de Broly, la flexión está llevando el ángulo, está haciéndolo más pequeño, y aquí hay una extensión, haciendo el ángulo más grande. Y habíamos dicho que la rodilla era la excepción, ¿verdad? Aquí vemos que la flexión es posterior.
en lugar de anterior. La flexión va hacia atrás, ¿sale? ¿Vale? Aquí tenemos nuestra rodilla, que dijimos que era una excepción. Igualmente tenemos una flexión, acortamos el ángulo y aquí lo aumentamos. Flexión, extensión. También se puede dar en la mano. Miren, aquí tenemos una flexión, acortamos el ángulo que hay entre los huesos de la mano con los huesos del antebrazo, y aquí hay una extensión, aumentamos el ángulo de ellos. En los dedos va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber una flexión para cortar el ángulo entre los huesos y una extensión para aumentar el ángulo entre los huesos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso del pulgar, que hay una extensión y hay una flexión. Aquí disminuimos el ángulo, aumentamos el ángulo. Continuamos con nuestros términos de movimientos. El siguiente o la siguiente pareja va a ser la flexión dorsal y la flexión plantar. En el caso de la flexión dorsal también puede ser llamada dorsoflexión o dorsiflexión, dependiendo de la literatura que ustedes estén consultando. Esta flexión dorsal va a estar en la articulación talocrural, es decir, la del talón, y va a ser para que ustedes tengan una idea, es como cuando nosotros subimos una cuesta o estamos subiendo una montaña. Aquí vamos a tener que va a ser levantar del suelo la parte anterior del pie, o sea, la parte de adelante, o los dedos. Como por ejemplo aquí nuestro compañero alpinista, aquí está haciendo un movimiento dorsiflexión o flexión dorsal. Y la flexión plantar dijimos que era lo opuesto, doblar el pie y los dedos hacia abajo. Para que nosotros tengamos una idea, es como ponerse de puntitas. Aquí decimos eso, pero realmente sí es de puntillas, ¿sale? Aquí por ejemplo el bebechito mocho está parándose de puntitas o de puntillas, haciendo una flexión plantar. Aquí lo podemos ver en este esquema ya de un libro. Tenemos una flexión dorsal, es decir, está llevando la parte anterior del pie hacia arriba, y aquí hay una flexión plantar, ¿sí? Llevando hacia abajo, como si te pusieras de puntitas. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay una hiperextensión? Bueno, primero, una hiperextensión es una extensión de un miembro más allá de los límites normales. Por ejemplo, esta pobre alma de Dios, vean cómo está esto hiperextendido, una hiperextensión. Obviamente esto puede llegar a producir lesiones si la hiperextensión todavía va más allá. Como en el caso de los quiroprácticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta chica que obviamente todos la conocen en TikTok, que va con un disque huesero y pues le reinician el Windows, ¿no? Hay una hiperextensión de aquí, pues queda tirada toda morida, ¿no? Continuamos. En la siguiente pareja va a ser la abducción y la aducción. La abducción simplemente va a ser el alejamiento del plano medio. En los dedos va a ser el alejamiento del tercer dedo, ¿sale? Por ejemplo aquí, Lionel Messi, está su palma y está separando los dedos del tercer dedo. Eso se le conoce como abducción. Y aquí tenemos la aducción, que es lo contrario, el acercamiento hacia el cuerpo, hacia el plano medio. Pero en los dedos va a ser el acercamiento hacia el tercer dedo. Es como si tú pusieras todos tus dedos juntos, como aquí lo está haciendo esta chica random de internet. Y pues así se ve la aducción de nuestros dedos. En nuestro cuerpo, en otras partes del cuerpo que no sean los dedos, pues aquí tenemos una abducción, que es el alejamiento de la línea media de nuestro cuerpo, y la aducción, que es el acercamiento hacia la línea media de nuestro cuerpo. Igualmente en nuestro miembro inferior tenemos una aducción, es decir, separación de la línea media, y una aducción, un acercamiento hacia la línea media del cuerpo. No le hagan caso a estas de aquí, ahorita las vamos a ver qué son. Igualmente aquí vean, podemos observar nuestra abducción, nuestra separación del tercer dedo, y nuestra aducción cuando los juntamos y nos acercamos hacia el tercer dedo. En el caso del tercer dedo, como no tiene como tal un punto de referencia, solamente se va a llamar abducción medial, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y tenemos también una aducción y una aducción de nuestro dedo pulgar, un poco diferente, como si nosotros hiciéramos la señal, hiciéramos una L, esa es aducción, y cuando regresamos es una aducción. Aquí vamos a tener la siguiente pareja, que es la circunducción y la rotación.
La circunducción va a ser el movimiento circular y va a ser una combinación secuencial de la flexión, de la abducción, aquí debería decir abducción, de la extensión y de la aducción. Y en la rotación va a ser el giro de una parte del cuerpo en torno a un eje o a su eje longitudinal. Y se ve más o menos así, miren, ahí está la circunducción. Tenemos el movimiento secuencial de todos los movimientos que hemos visto y nuestra rotación con respecto al eje de una parte de nuestro cuerpo, al eje longitudinal, como la rotación de la cabeza y del cuello, y nuestra rotación del tronco, como podemos ver aquí. Igualmente, la rotación puede ser externa o puede ser interna, también llamada rotación lateral o rotación medial. La rotación medial va a ser la que se hace hacia la línea media del cuerpo. Y la rotación lateral va a ser lo contrario, hacia el lateral del cuerpo. Y obviamente la podemos hacer tanto en miembro superior como en miembro inferior. Vamos a ver la pronación y la supinación. Igualmente, parejitas que se oponen, va a ser el giro del radio medialmente, del radio, es decir, un hueso del antebrazo. Y la supinación va a ser lo opuesto. Para no meternos en broncas, la pronación va a ser cuando nosotros ponemos la parte posterior de nuestra mano, la giramos hacia adelante. Y la supinación es como si estuviéramos en posición anatómica, ¿sale? Es decir, nuestra palma hacia anterior. Y tenemos la eversión y la inversión. La eversión va a alejar la planta del pie del plano medio. Y la inversión va a acercar la planta del pie hacia el plano medio. ¿Sale? ¿Vale? Es decir, es como cuando tú tienes tu piecito y vas a hacer un movimiento de eversión. Es como si tú patearas algo hacia afuera. Mientras que la inversión es como si tú patearas algo hacia adentro. En el caso de la oposición y la reposición van a referirse a los dedos. La oposición pone en contacto al dedo pulgar con los otros dedos, como cuando tú cuentas con los dedos. 1, 2, 3, 4, así ya miren, aquí tenemos nuestro pulgar con los otros dedos, con los diferentes dedos que tenemos, ¿verdad? Obviamente de la misma mano. Y la reposición va a hacer que regrese a su posición anatómica. Tenemos la protrusión y la retrusión. Igualmente se oponen entre sí. La protrusión va a ser un movimiento hacia adelante, como si nosotros protuyéramos el mentón, los labios o la lengua. Y pues la retrusión pues es lo contrario, es decir, vamos a retruir el mentón, los labios o la lengua. Aquí tenemos pues nuestro ejemplo donde hay una protrusión hacia adelante y una retrusión hacia atrás. Tenemos la protracción y la retracción. Estos van a ser movimientos más que nada para la escápula, van a ser movimientos anterolaterales y posteromediales. Aquí podemos ver una protracción y una retracción. Aquí tenemos anterolateral y posteromedial. Muy fáciles. Tenemos la elevación cuando nosotros movemos hacia arriba o ascendentemente alguna parte de nuestro organismo, como por ejemplo los hombros al encogerlos, los párpados al abrir los ojos, impulsar la lengua contra el paladar. Y la depresión es lo contrario, es un movimiento donde desciende, mover una parte de nuestro cuerpo hacia abajo. Obviamente aquí tenemos pues los hombros deprimidos como un ejemplo, el párpado superior al cerrar el ojo, alejar la lengua del paladar. Pero bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo. Espero que pues tomen nota. Tienen los videos, les pueden poner pausa. Pueden hacer sus anotaciones, como ya les comenté. Espero que se suscriban, que compartan y me dejen sus dudas en los comentarios. Y acá abajito voy a dejar mi página de Patreon por si quieren pues ayudar a que yo continúe con este proyecto, pues que es para todos ustedes, ¿no? Para que todos seamos unos excelentes médicos. Muchas gracias.